I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. En esta ocasión les enseñaré a cómo elaborar la tabla de depreciación por el método de la suma de los dígitos de los años. Y es que este es otro de los métodos acelerados en donde la depreciación se calcula multiplicando el costo depreciable del activo por una fracción aritmética en la que el denominador es igual a la suma de los dígitos de los años y el numerador de la fracción son cada uno de los años en su orden inverso. Pero ya vamos a ver bien cómo se resuelve esta tabla de depreciación. Vamos a suponer el ejemplo de que compramos una motocicleta en 100.000 córdobas, que esta va a tener un valor residual de 2.000 y una vida útil de 5 años. Entonces, para proceder a elaborar esta tabla de depreciación, vamos a tener presente algo, y es que en este método nosotros debemos de definir un numerador y un denominador. Entonces, definimos la vida útil que va a tener el activo. Entonces podemos observar acá que serían 5 años. 5 años del activo. Entonces, ¿cómo se va a formar el numerador? Van a ser de acuerdo al orden inverso, es decir, si el activo tiene una vida útil de 5 años, entonces voy a colocar en el numerador el número 5 para el primer año, el número 4 para el segundo año, el número 3 para el tercer año, el número 2 para el cuarto año y finalmente el número 1 para el quinto año. Eso van a ser mis numeradores, es decir, cada uno de los años en su orden inverso. ¿Cómo calculo el denominador? Bueno, el denominador va a ser la suma de los dígitos de los años. Entonces yo voy a tener que sumar todos estos valores que reflejé. Me va a dar en este caso el ejemplo 15. Y entonces procedemos. La fórmula para calcular la depreciación anual por el método de la suma de los dígitos de los años es la siguiente. Aquí la podemos observar. El costo del activo menos el valor residual multiplicada por los dígitos de los años, primero el mayor dividido entre la suma de los dígitos de los años. Quizás se mire un poco compleja, pero al desarrollar la tabla ya lo vamos a resolver. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta es que vamos a utilizar algo que se llama el costo depreciable, que no es más que tomar en cuenta el costo de adquisición de mi activo y le resto mi valor residual. Entonces, una vez que yo ya tengo bien definido cuál va a ser mi numerador y cuál va a ser mi denominador, debo de reflejarlo para cada uno de los años. Entonces, para el primer año, mi fracción que se va a obtener es de 5 entre 15. Para el segundo año, 4 entre 15. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta completar los 5 años, que es para este ejemplo el caso de esta motocicleta. Entonces procedemos a elaborar la tabla de depreciación por este método. Va a estar constituida por los años, el costo del activo, algo que se va a llamar la fracción de la suma de los dígitos de los años, que es esto que encontramos, el costo depreciable, que es lo que les decía, lo íbamos a calcular tomando en cuenta el costo de adquisición menos el valor residual, el importe de la depreciación, mi depreciación acumulada y el valor en libros. Entonces, al inicio, el activo no corriente tiene un costo de 100.000. En el primer año, nosotros debemos de definir la fracción de la suma de los dígitos de los años. Y pueden observar bien que para el primer año va a ser 5 entre 15. Es decir, solo estamos reflejando esto que ya habíamos determinado al inicio. Para el primer año, tanto para el segundo año, para el tercer año, hasta llegar al quinto año, a como aquí lo habíamos definido. El costo depreciable, entonces lo calculamos tomando en cuenta el costo de adquisición, que serían los 100.000, y le resto el valor residual. Entonces eso nos da 98.000. ¿Cómo se calcula el importe de la depreciación? Bueno, vamos a tener que multiplicar, en este caso, esta fracción que tenemos acá determinada por el costo depreciable. De esa manera encontramos el importe de la depreciación para cada uno de los años.
simplemente multiplicando la fracción determinada por el costo depreciable hasta llegar al quinto año. Mi depreciación acumulada, ¿cómo se calcula? Bueno, para el primer año va a ser la misma, ya que solamente ha transcurrido un año, y el valor en libros del activo debemos de manejar que va a ser el costo de adquisición una vez que se le deduzcan todas las depreciaciones acumuladas. Entonces eso se resta: costo de adquisición del activo no corriente menos la depreciación acumulada. Entonces, mi depreciación acumulada del segundo año, ¿cómo se determina? Bueno, tomo en cuenta mi depreciación acumulada del primer año y le sumo el importe de depreciación del segundo año. Y así sucesivamente. Para el tercer año, mi depreciación acumulada va a ser la del segundo año más el importe de depreciación del tercer año. Y así sucesivamente hasta completar los 5 años. Entonces, el valor en libros siempre debemos recordar que va a ser, o vamos a tomar en cuenta, el costo de adquisición, y le vamos a ir restando las depreciaciones acumuladas. De igual forma hasta llegar al quinto año. Entonces, en el quinto año nosotros siempre debemos de determinar nuestro valor residual, que por acá lo tenemos, los 2000. Entonces, de esta manera es como se realiza la tabla de depreciación por este método de la suma de los dígitos de los años. Espero que esta información sea de su provecho y les invito a que se suscriban a este canal. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down.